Muy buenas noches, tengan todos hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por estar acá. Estamos comenzando un nuevo mes y en este mes que también comenzamos un nuevo tema en el cual vamos a estar hablando durante todo el mes. En el mes de julio el tema principal que vamos a tener para las clases de los miércoles es los retos de la vida cristiana. Y el reto del cual vamos a estar hablando hoy es precisamente, o mejor dicho, los desafíos de la vida cristiana, que es muy semejante. El desafío del cual vamos a estar hablando hoy es acerca del desafío de tener una fe constante en medio de las pruebas. De manera que tenemos una situación muy seria esta noche, amados hermanos y hermanas. Tenemos algo que necesitamos resolver, porque dependiendo de cómo tomemos esta clase, al final puede ser que nos suceda o no lo mismo que le sucedió a Pedro cuando vamos allá a Mateo capítulo 14. Podemos recordar a Jesús caminando en las aguas y Pedro habiéndole visto y Jesús habiéndole llamado hacia él. Podemos recordar que Pedro, mientras se acercaba a Jesús, usted y yo sabemos qué fue lo que sucedió. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó mientras Jesús llamaba a Pedro y Pedro empezó a dar sus pasos en el agua? Pedro se hundió. Así que el reto, la dificultad, el problema que tenemos que resolver se relaciona directamente en que Pedro, viendo a Jesús y sabiendo quién era Jesús, por poco se hunde y Jesús le pregunta, ¿por qué dudaste? Ahora nosotros en nuestra vida cristiana, aunque con Jesús, sin ver a Jesús físicamente, sin escuchar su voz de forma audible, de igual manera tenemos la responsabilidad de permanecer en la fe en la cual Jesús, al igual que Pedro, nos ha llamado a tener. Sin embargo, quiero que consideremos algo muy interesante con respecto a este texto. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 14, versículos del 29 en adelante, dice así, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Así que sí logró caminar en el agua. Pero dice el 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es una gran pregunta la que tenemos entonces. ¿Vamos a actuar como Pedro? ¿O vamos a actuar teniendo la fe que Dios espera que tengamos? Y creo que la clave está precisamente en la pregunta que Jesús le hace a Pedro. Pedro le pregunta, ¿por qué dudaste? ¿Qué sería? Jesús le pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Qué sería lo que nos hace dudar a nosotros? Sin embargo, detrás en la gramática del idioma de este texto, vamos a ver que hay algo que le da todavía más sentido al texto si se tradujera un poquito diferente. Cuando ahí dice, ¿por qué dudaste? En medio de la frase está una preposición que hace poco estuvimos estudiando el día domingo, y es la preposición eis. Recordemos que esta preposición eis indica propósito o un movimiento hacia adelante. Así que una mejor manera de traducir la pregunta de Jesús es, ¿para qué dudaste? Y no la causa. Ya Jesús sabía la causa de por qué Pedro se hundió y usted la tiene en el mismo versículo. ¿Cuál fue esa causa? La poca fe. Así que Jesús no le está preguntando por la causa. Recuerde que eis no vuelve a ver hacia atrás, sino que va hacia adelante. Así que la pregunta que Jesús le dice es, ¿para qué dudaste? Y esa misma pregunta debemos de nosotros hacernos mientras vamos a través
de las dificultades. ¿Para qué vamos a dudar? ¿Para qué vamos a dudar cuando hemos recibido una fe que es muy, muy, muy firme si nosotros la vivimos tal como Dios la espera en nosotros? El texto base de nosotros el día de hoy va a ser Santiago, capítulo 1, versículos del 2 en adelante. En este texto vamos a considerar tres aspectos, siendo el primero de ellos que la prueba es una oportunidad para gozarnos. Cuando vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 2, Santiago, el hermano de Jesús, dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es muy interesante cuando vemos esto, porque podemos preguntarnos a quién le está hablando Santiago. ¿Cuál es el público que recibe esta carta? ¿Quiénes son los que la leen? Bueno, usted tiene la respuesta en el versículo anterior, en el versículo 1. Y usted se da cuenta que estos hermanos de los cuales está hablando Santiago son cristianos que estaban dispersos en diferentes partes del mundo conocido. Normalmente cuando se hablaba de las 12 tribus, de la dispersión, era una referencia a los judíos que habían sido dispersados por los diferentes imperios de la época antigua. Recordamos los asirios tomando el pueblo de Israel cautivo y dispersándolo, luego los babilonios, luego los medopersas, también los griegos, los romanos. Eso se hizo una dispersión o diáspora, que es la palabra que se utiliza en el idioma original y muchas veces se usa también en el español. Una dispersión. Así que él habla las 12 tribus de la dispersión. Claramente estas 12 tribus no son las tribus de Israel, puesto que ya no se consideraban esas 12 tribus únicamente el pueblo de Dios en el momento que Santiago escribe. Sin embargo, estas 12 tribus de forma simbólica vienen a representar la totalidad del pueblo de Dios, que estaban dispersos por todo el mundo, pero al estar dispersos tenían algo en común, y es que en esos diferentes lugares donde se encontraban, ellos iban a ser sujetos a pruebas, a persecuciones, a burla. Incluso su vida, si recordamos Mateo capítulo 24, iba a estar en peligro de muerte. ¿Quiénes eran los que iban a pasar adelante? Los que perseveraran hasta el fin. Jesús habló de cómo aquellos momentos del año 70, prediciendo, viendo hacia el futuro, como un profeta, Jesús viene y menciona cómo aquellos días iban a ser más terribles que cualquiera otros que se hubiera vivido. Bueno, muchos de estos cristianos que recibirían este material iban a estar ahí presentes. Y otros iban a ser objeto de la persecución de Nerón. Otros iban a ser objeto de la persecución de los mismos judíos que estaban tratando de eliminar o contener el cristianismo. Y entonces entramos en una idea muy paradójica. Y es que el gozo en medio de las pruebas no es una opción. Perdón, sí, no es una opción. El gozo en medio de las pruebas no es una opción. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene opciones, usted puede tomar o no tomar. Pero la forma en la que Santiago está escribiendo acá, o mejor dicho, la forma en la que el Espíritu Santo nos comunica a través de la santa palabra de Dios, es en forma de mandamiento. Cuando dice tened por sumo gozo, no nos está poniendo a escoger. No era una opción para los cristianos del siglo I. Eso es tan imperativo, es una forma de mandamiento. La palabra que se usa literalmente quiere decir consideren. Desde el punto de vista que aunque las circunstancias presentes de la prueba o la tribulación no eran agradables, la forma de analizarlo en la mente tenía que ser considerando, pensando en aquello como un motivo de gozo. Y es aquí donde entra
en gran forma la fe. Ya casi vamos a entrar en eso. Vamos a ver que algo de lo que encontramos acá es que Santiago nos dice, tengan por sumo gozo si es que se encuentran en pruebas. Si fuera el caso, si llegara a suceder que tienen dificultades y de casualidad pasara, ténganlo por gozo. Santiago está hablando como un hecho, era una realidad que los cristianos iban a pasar por pruebas. Y de hecho, otros aspectos que podemos considerar de este versículo es precisamente que estas pruebas, ¿cómo son descritas? ¿Cómo se habla de estas pruebas que iban a pasar los cristianos? ¿Cuál sería el adjetivo que usted encuentra ahí? Pregunto. Tenemos dos adjetivos acá muy importantes. El de las pruebas y el del gozo, que ya vamos a ir ahí. Pero vamos a hablar primero de estas pruebas. ¿Cómo iban a ser? Diversas, diferentes categorías de pruebas. Igual esas no las podían escoger, pero se iban a enfrentar a ellas sí o sí. Y tenían que tener una disposición mental de gozo en medio de ellas. Estas diversas pruebas se pueden interpretar de muchas maneras en cuanto a sus tipos. Y algunos han sugerido que las diversas pruebas o la diversidad de las pruebas puede también tener que ver con el hecho de que todas las personas tienen pruebas, definitivamente. Cristianos o no cristianos, todos pasamos por pruebas. Antes de ser cristiano yo tuve muchas pruebas, estoy seguro que usted también. Pero están también esas pruebas que los cristianos iban a enfrentar a causa de su fe. Y es precisamente ahí donde esto se relaciona con nuestro tema de hoy. ¿Cómo perseverar? ¿Cómo mantener la fe en medio de las pruebas? La prueba de la fe es muy interesante acá, pero también es interesante, como mencionaba, el tipo de gozo que se debe de tener. ¿Cómo es ese gozo? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La idea acá es que se tenga como un gozo total, como un gozo completo, como un gozo que estando por delante lo llena todo. Y este gozo puede venir claramente, únicamente de Dios. Es muy paradójico, porque en medio de las pruebas, ¿cómo yo me voy a gozar? En medio de algo que es difícil para mí, ¿cómo yo me voy a gozar? Bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pero mantenga ahí eso en su cabeza. Así que podemos pensar, ¿cuál era la intención de Dios de que Santiago escribiera esto? Que ellos supieran qué tenían que hacer. ¿Y cuáles opciones tenían? Bueno, entristecerse no era una de ellas. Entristecerse en medio de la persecución cristiana no era una de las opciones que ellos tenían. ¿O acaso lo encuentra usted en el texto? No. Ellos tenían que tener el sumo gozo. Como decía, esto es un mandamiento. Cuando nosotros vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3, vamos a encontrar algo muy interesante, así que les voy a pedir que vayamos allá. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3.
Dice así, de la siguiente manera. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Bueno, ya nos va a explicar. Dice que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice, no son gravosos. Qué interesante esta palabra, no son gravosos. Literalmente detrás de gravosos, la idea que está ahí es que no son pesados, no son una carga muy grande. No dice que no sean una carga del todo, pero dice que no son gravosos. No es una carga pesada e imposible de llevar. Incluso podemos recordar a Jesús diciendo durante su ministerio, venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Así que es muy interesante porque lo que está diciendo acá es que si nosotros amamos a Dios, ¿qué hacemos? Guardamos los mandamientos de Dios. Y esos mandamientos no van a ser gravosos, por el contrario, van a ser para nuestro beneficio. De modo que cuando nosotros nos encontramos en medio de la prueba, y nosotros recordamos Santiago capítulo 1, versículo 2, Dios nos está dando un mandamiento, sí, y tenemos que mandarlo, pero ¿para quién es el beneficio de ese mandamiento de buscar el gozo en medio de la prueba? Es para nosotros, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. De hecho, siga leyendo conmigo, por favor. Dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice ahí? Nuestra fe, nuestra convicción, nuestra certeza de que lo que Dios ha dicho y nosotros hemos recibido es cierto y va a tener un cumplimiento. Y así es como Jesús venció al mundo, en medio de esta circunstancia que yo voy, en medio del mundo, y que se convierte en una prueba, esa circunstancia no me va a vencer a mí, porque yo tengo la fe y guardando los mandamientos de Dios, yo venzo al mundo. Así que eso es información muy valiosa. Es interesante pensar que Dios nos está preparando desde ya a tener una mente positiva en medio de las pruebas. Muchas veces pensamos, uy, pruebas, no, yo no quiero pruebas. ¿Por qué voy a tener que pasar a través de esto que es difícil? Bueno, esa no es la manera de iniciar las pruebas. La manera de iniciar las pruebas es entendiendo que hay un propósito para eso y que así como yo guardo los mandamientos y puedo vencer el mundo, y esa prueba no me va a vencer a mí, con mi fe yo puedo vencer sobre el mundo también. Entonces yo puedo pensar positivamente, esto no va a ser más grande de lo que yo pueda llevar. Recuerda en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, ahí habla de tentaciones, las cuales también son ciertamente una prueba de nuestra fe muchas veces. Pero ¿qué dice la Escritura? Pero fiel es Dios. ¿Para qué? Para dar juntamente con la tentación, que es la misma palabra, lo vamos a ver ahorita, peirasmos, la tentación o la prueba, para dar juntamente con ella al lado de, Dios nos pone la salida, ¿para qué? Para que podamos huir, para que podamos resistir, para que podamos mantenernos. Qué gozo saber que no estamos llevando esto solos. Seguimos. La idea del sumo gozo es muy poderosa. De hecho, la palabra traducida como gozo aquí es la palabra chará en el griego koiné. La palabra chará literalmente quiere decir gozo, alegría, la experiencia práctica de la felicidad.
¿En qué momentos podemos encontrar el uso de esta misma palabra en la Escritura? Bueno, ahora sí vamos a ir a través de algunos ejemplos. Y yo quiero que usted conmigo vea cómo en estos ejemplos el gozo se liga directamente a la fe. Podemos ir, por favor, a Gálatas, capítulo 5, versículo 22. ¿Quién lo puede leer, por favor? Gálatas 5, 22. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué dice Gálatas 5, 22 otra vez? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, Amor, paciencia, gozo, gozo, paz. gozo, gozo, gozo. ¿De dónde viene el gozo? Del Espíritu Santo de Dios. ¿De dónde viene la palabra de Dios? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo nosotros conocemos mejor la mente de Dios? Leyendo la palabra de Dios, que viene del Espíritu Santo de Dios, de quien uno de sus frutos es el gozo. Pregunto, ¿de dónde salen los frutos? De los árboles. ¿De dónde vienen los árboles? De las semillas. ¿Cuál es la semilla en Lucas capítulo 8, versículo 11 en la parábola del sembrador? La palabra de Dios. ¿Y quién inspiró esa palabra? El Espíritu Santo. De modo que podemos entender que el gozo va a estar en nuestra mente en medio de las pruebas, cuando nosotros preparamos nuestra mente para tener gozo en medio de ellas. Nótese que la prueba de vuestra fe, dice Santiago, produce paciencia. No, ahí no dice la prueba de vuestra fe produce más fe. La fe hay que tenerla antes de la prueba. Esa convicción ya tiene que estar ahí. ¿Y de dónde viene la fe? Podemos recordar Romanos, capítulo 10, versículo 17. La fe viene ¿de dónde? Del oír. Y el oír por la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Dios. ¿Y de quién es un fruto el gozo? Del Espíritu Santo. Nuestra mente tiene que estar programada para pensar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere que pensemos. Y de ese modo vamos a tener gozo delante de nosotros para enfrentar la prueba. Podemos ir, por favor, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, le dice el apóstol Pablo. ¿Y de quién? Y del Señor. Vea qué clase de comparación. ¿Y qué dice? Recibiendo la palabra en medio de qué? ¿En medio de gran facilidad o en medio de pura alegría? ¿Qué dice ahí? En medio de gran tribulación. Pero ¿cómo recibieron ellos esa palabra? Con gozo del Espíritu Santo. ¡Qué interesante! Ellos estaban en tribulación, pero reciben la palabra y ¿cómo se transforma su mente? Gozo. Porque la palabra de Dios tiene un valor muy importante en el cristiano. La palabra de Dios nos llena de propósito. La palabra de Dios nos llena de un valor. La palabra de Dios nos llena de esperanza. Si usted sabe que usted tiene un propósito en esta vida y que usted es valioso delante de Dios al punto que Él dio a su Hijo por usted, y que usted tiene una esperanza de reunirse y conocer a ese Dios, ¿qué importan las tribulaciones o las dificultades que pase usted aquí?
si las promesas de la palabra de Dios son más grandes que esa dificultad? Que decía Jesús, tenga cada día su propio afán. Mateo capítulo 6, versículo 34. Pero cuando nosotros nos dejamos envolver en medio de las pruebas, adivine qué, vamos excluyendo la fe. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? ¿Recuerda? Lo leímos al inicio. Él empezó a ver los vientos. Él empezó a ver las olas moviéndose, el ruido que hacía aquello. Pero ¿a quién tenía que ver? Al que tenía delante, a la palabra, al verbo, a Jesús. Si él se hubiera fijado únicamente en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe, él hubiera podido ver hacia adelante algo que solamente lo llenara de gozo y no hubiera tenido que haber clamado y luego oír decir de sí, hombre de poca fe. No estoy acusando a Pedro porque ciertamente muchas veces fallamos, muchas veces esa fe se desvanece. Pero ¿para qué son estas clases? Para que entendamos lo que Dios quiere que tengamos en medio de las pruebas. Y los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces, ¿cómo es más fácil llevar la prueba si no es con una mente dispuesta, configurada para pensar de acuerdo a la palabra de Dios? Que hay un propósito, que hay algo detrás de esto, que va a haber una recompensa, que esto es pasajero, que yo sigo siendo valioso, aunque lo haya perdido todo. Me quedan las riquezas en Cristo. Vamos a ver otro texto y vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Vea lo que dice aquí. Más vamos a leer desde el 6. Dice, en lo cual vosotros os ¿qué? Qué curioso, ¿ah? Os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, dice que tengáis que ser. ¿De qué manera? Diversas pruebas. ¿No le parece esto como lo que estaba diciendo Santiago? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y aquí qué les está diciendo que van a tener? Diversas pruebas. Vea lo que sigue diciendo. Ayuda, ¿dónde me quedé? 7. Dice, para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe. Otra vez estamos con la fe, es el mismo lenguaje. Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ¿os qué? Os alegráis con gozo inefable. ¿Cómo podían ellos tener gozo en medio de la tribulación, en medio de las pruebas? Que estaban convencidos de Jesús. Ellos sabían su resurrección, su regreso. Sin haberle conocido, sin haberle visto, ellos sabían, estaban convencidos completamente de lo que Jesús había hecho y lo que habría de hacer por ellos en el futuro. La fe. La fe es el punto clave para nosotros poder pasar a través de las pruebas. Para poder mantener la fe en medio de las pruebas, ¿qué hay que tener? Fe. Si usted ya no tiene una fe antes de las pruebas, está frito. No es un botiquín de emergencia la palabra de Dios, donde usted va y busca cualquier versículo que le vaya a salir ahí. La palabra de Dios es algo con lo cual nos nutrimos todo el tiempo, para que de esa manera, aunque no hemos conocido a Jesús igual que aquellos,
y no le hemos visto pensando en todas sus promesas, pensando en su compañía, pensando en su protección y en su venida, podamos nosotros mantenernos firmes como aquellos primeros cristianos. Y no voy a menospreciar ninguna de las pruebas que usted tenga o que yo pueda tener, pero sí vale mucho la pena traer a la mente el contexto en que esto se escribe. Esas pruebas no era que se iban a quedar sin trabajo, aunque algunos iban a quedar sin trabajo por ser cristianos. Esas pruebas no era solo que iban a perder sus propiedades, aunque algunos sí perdieron sus propiedades por ser cristianos. Esas pruebas incluían que ellos iban a ser torturados, ellos iban a ser crucificados también, que ellos iban a pagar con su propia vida en muchas de las ocasiones por causa de su fe, porque al final esto era la prueba de la fe. Ve a Filipenses capítulo 1, versículo 4. Filipenses capítulo 1, versículo 4. Por mientras alguien, por favor, busque Hechos 5, 40 y 41 y otro Hechos 16, 25. ¿Quién puede leer, por favor? Filipenses. 1:4, ¿verdad? Ajá. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. 4 y 5, perdón. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Ahí está bien. ¿Qué era lo que traía gozo aquí a Pablo? ¿Qué era lo que hacía que él sintiera gozo? Orar por sus hermanos. ¿Usted ha notado lo que hacemos los miércoles acá? Oramos unos por otros. Oramos por la iglesia, por el trabajo que se hace, por todas las bendiciones que vamos recibiendo como congregación. A veces, cuando nosotros pensamos de forma bíblica y actuamos de forma bíblica, recibimos bendiciones bíblicas. Y cuando nosotros oramos conscientemente, cuando nosotros le pedimos a Dios de forma consciente de lo que estamos hablando, nos damos cuenta que hay muchas más cosas por las cuales dar gracias. Y hay tantas cosas por las cuales yo puedo orar por mis hermanos, como lo estaba haciendo Pablo ahí en Filipenses, que al pensar en lo que está sucediendo allá, y si no me equivoco, el contexto sigue sugiriendo que ellos estaban repartiendo el evangelio por todo lado. Al ver cómo la obra sigue, a ver cómo mis hermanos van teniendo éxito, al ver cómo a ellos les va bien, aún en medio de mi dificultad, eso trae gozo. Porque vemos cómo Dios va actuando en el cuerpo del Señor. Y aún muchas veces el sufrimiento por la causa de Cristo puede traer gozo. Ya lo que dice Hechos 5 del 40 al 41. ¿Quién lo tiene? ¿Maciel? Convinieron con él, llamando a los apóstoles, intimaron, perdón, no hablasen. Ellos salieron de la presencia del concilio, de haber sido tenidos por dignos, para ser afrenta por causa de Dios. ¿Está viendo lo que ahí dice? Ellos estaban siendo presionados para que no predicaran, para que abandonaran su cristianismo, para que dejaran el camino que llevaban. Y cuando salen, ¿qué iban comentando unos con otros? Vio lo que me dijo, vio lo que sufrimos. ¿O cómo iban? Gozosos.
aún en el padecimiento, aún en el sufrimiento, ellos sentían gozo porque por causa del nombre de Cristo, ellos estaban pasando por eso. Cuando uno recuerda el nombre de Cristo, recuerda todas las bendiciones que vienen con Él. Recuerda todas las cosas que Él nos ha dado, todo su amor. Y cuando uno dice, yo estoy sufriendo por causa de aquel, hago lo que sea. Jean Paul hace poquito decía, vienen estos hermanos y yo por ellos voy al aeropuerto, yo por ellos hago lo que sea, así me toque. Pues obviamente salir de su rutina. ¿Por qué? Por el amor que hay por estos hermanos. ¿Necesitaba él precisamente cambiar cosas de su diario vivir? No. Pero por el amor que tiene por ellos, él se alegra en esos cambios que tiene que tomar. En salir de su rutina, a veces incomodarse. Él no me dijo nada de esto, obviamente. Pero cambiar las cosas por servir a quienes ama. Así estaban ellos. Porque amaban a Jesús. No les importaba tener que incomodarse en su vida, pasar dificultades, ser perseguidos. Ellos volvían con gozo. En Hechos 16:25 tenemos a dos cristianos. ¿Quiénes son? Pablo y Silas. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Es eso lo que usted espera de una cárcel? ¿Qué dice la Escritura? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Cantando alabanzas. ¿De dónde sale el gozo, hermanos? De nuestra fe. Y por eso debemos entonces de ir al autor y consumador de la fe. Cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 12, encontramos al más grande ejemplo de tener gozo en medio de la tribulación. Ahí vamos a encontrar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando usted va a Hebreos 11:2, vamos a darnos cuenta, vaya la prueba que Jesús estuvo pasando. 12:2, perdón. ¿Lo tiene ahí? Hebreos 12:2. ¿Qué dice? Por favor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, del oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sufrió la cruz. El autor y consumador de la fe, ¿qué hizo? Sufrió la cruz. Sufrió la cruz. ¿Qué hay detrás de esto? Detrás de sufrir la cruz estaban los clavos en sus manos, los clavos en sus pies, la corona de espinas en su cabeza. Detrás de eso que leemos ahí de sufrir la cruz, estaba el látigo de los romanos, tomando la piel de su espalda con cada latigazo, la lanza atravesando su costado. Él estaba dando su vida como un criminal, siendo aquel en el cual nunca se halló pecado ni hubo engaño en su boca, como lo dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Como un criminal, pagando la pena de muerte de un criminal, siendo santo, siendo el Cordero de Dios. Pero ¿por qué él estuvo dispuesto a eso? ¿Le suena eso a una prueba? ¿Le suena eso a una prueba de fe? Claro que sí, Jesús fue probado en su fe. Aquí lo dice,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Él necesitó fe. Él la inició, Él la completó, la consumó, la llevó hasta completar todo lo necesario. ¿Y qué tenía delante de Él cuando pasó por esa prueba? ¿Qué era lo que Él tenía hacia adelante? ¿Qué era lo que Él tenía enfrente? Claro, una multitud que le decía, bájese si es el Hijo de Dios. ¿Sí? Tenía una multitud de soldados, de gente diciendo, liberen a Barrabás. Sí, Él pasó por toda esa prueba, ese escarnio, esa burla, pero Él no estaba viendo la situación que tenía alrededor. Frente a sus ojos lo que estaba realmente era acá, dice, el gozo puesto delante de Él. ¿Qué era el gozo que tenía Jesús delante suyo? Si no éramos usted y yo, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, su pueblo, su creación reconciliándose con Él a causa de lo que Él en ese momento estaba pasando. Su situación presente era horrible, dolorosa, vergonzosa. Pero lo que estaba después de eso, lo que seguía después, era el gozo que Él estaba contemplando. Por eso Él no llamó a sus ángeles a que vinieran y destruyeran a aquella gente. Por eso Él no se bajó de esa cruz. Él pasó toda la prueba de su fe, viendo con gozo lo que había delante, lo que vendría después, su reino consumado y las puertas del Hades no prevaleciendo sobre ellos, sino más bien ese punto donde Él iba a devolverse como un esposo y reunirse con su iglesia amada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver cuando estamos en la prueba? La prueba no es lo que tenemos que ver, no son las circunstancias presentes. Sin duda, la prueba es difícil, puede ser triste, pero en ese momento lo que tenemos que pensar es, hay un propósito después de esto. Hay algo en lo cual voy a mejorar. Cuando yo acabe esta prueba, me voy a parecer más a Jesús. Cuando yo termine toda esta situación, voy a sentir el gozo de lo que ahorita estoy sabiendo que es la aprobación de Dios por haber completado cada etapa que era necesaria. Jesús no se brincó etapas en su crucifixión. Y ahora Él puede ver el gozo que también vio mientras estaba en la cruz cumpliéndose, su iglesia, su pueblo, su novia, su esposa amada. Él está esperando también a reunirse con nosotros y nosotros debemos de estar esperando a reunirnos con Él. Pero solamente lo vamos a lograr si en medio de las pruebas dejamos de ver lo difícil que es, dejamos de ver cuán débil yo soy y empiezo a ver cuánto me puedo fortalecer en mi debilidad, como decía Pablo, y en cuánto Dios me está ayudando para que yo siga adelante en medio de esto, y en qué me va a terminar transformando mi Dios. Así que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Es paradójico, sí. Las pruebas no parecieran ser el momento del gozo, pero es que el gozo está por lo que tenemos en la mente, por esa fe que ya alimentamos antes de la prueba y que ahora nos dice, después de esta prueba, voy a ser ese que Dios quiere que yo sea y voy a ser aprobado por Él, y por eso nos vamos a mantener. Y de hecho, ese es el punto que sigue. Ya dijimos que la prueba no desarrolla fe, la fe está antes de la prueba y se debe mantener. Es el motor de ese gozo.
¿Cuántos caballos de fuerza usted le va a meter a su fe? Usted lo decide. Eso depende de cuánta palabra de Dios usted meta a su mente y de cuánto usted se convenza de que lo que está ahí es real. Pero ahora, ¿cuál es el resultado de esto? Las pruebas son la manera de desarrollar la paciencia. El texto dice en Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y luego dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Muy bien. Esto es importante. La paciencia, muchas veces pensamos que es esa cualidad de esperar, porque es la forma en la que nosotros a veces usamos esa palabra. La palabra en griego que se utiliza acá es hupomone. Es una palabra compuesta de upo y mone, o moné. Upo quiere decir por debajo y moné resistencia, bajo resistencia. Esa es la manera, bajo resistencia, como nosotros debemos de enfrentar las pruebas, resistiendo, afianzados, inmovibles, manteniéndonos ahí. La prueba no nos va a llevar, nosotros vamos avanzando con la prueba. La prueba no nos detiene, nosotros mantenemos el paso que llevamos. Esa es la paciencia. La paciencia es aguante, constancia, estar bajo perseverancia, manteniéndonos a lo largo del tiempo. Cuando nosotros vemos acá, esta palabra es importante porque hay otra palabra en griego para algo similar a esto, que es la palabra macrothumia. Esa palabra es la paciencia que nosotros tenemos unos con otros. Pero esta palabra que estamos viendo acá, upomone, tiene que ver con la paciencia de las dificultades que son externas, cosas que no podemos controlar. Hay circunstancias en la vida que nosotros no le podemos decir, téngame un poco de paciencia, bájele al ritmo a esto. Nadie puede hacer eso con circunstancias externas. Cuando es con personas y es alguien que me está hostigando, me está manteniendo, yo en algún punto le puedo decir, vea, Milenita, por favor, tengamos un poquito de misericordia para conmigo. Pero a las circunstancias externas que me rodean, yo no puedo decirle eso. ¿Verdad que no, Milena? No. Sí. No. A las circunstancias externas no. De modo que cuando nosotros llegamos a Apocalipsis 1:9, se nos muestra cuál es la paciencia del cristiano. ¿Qué tanto tenemos que esperar? Vea lo que dice. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro ¿en qué? ¿En qué está trabajando él también con nosotros en medio de la tribulación? Dice, en el reino y en la paciencia ¿de qué? De Jesucristo. ¿Y qué era paciencia? Dijimos, estar bajo resistencia esperando la misma espera, la misma paciencia, la misma resistencia, la misma constancia de Jesucristo. Y sigue diciendo, estaba en la isla de Patmos. ¿Dónde era eso? Estaba exiliado por causa del evangelio. Y ahí mismo lo dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cuando vamos a Lucas capítulo 8, versículo 15, nos encontramos también con la palabra hupomone. ¿Cómo se traduce ahí?
¿Cómo se traduce ahí esa palabra? ¿Quién puede leer Lucas 8:15? Estos son los que con corazón Perseverancia. Esa es la misma palabra. ¿Y cuál es la idea que nos llega a nosotros? Que da fruto, y da más fruto, y da más fruto. Ese fruto no cesa. Esa es la idea de la condición que nosotros debemos de tener en medio de la prueba. Desarrollar paciencia, desarrollar espera. En Marcos 13:13 se nos dice, ¿hasta cuándo? ¿Qué dice Marcos 13:13? Ese mismo. y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta aquí. ¿Será qué? ¿El que qué? El que jupomoné. El que persevera, el que con perseverancia, paciencia, ese hábito de permanecer firme, avanzando, ese es el que va a ser salvo. Entonces, la paciencia viene a ser como un músculo que se ejercita. Usted sabe la importancia de ejercitar los músculos. De hecho, hay un punto en que si usted alza pesas y usted está haciendo levantamiento de pesas, hay un punto donde ya usted luego ocupa una pesa más grande porque si no, no va a tener progreso. Y en el momento que usted está usando la pesa más grande, se siente, pero usted ¿qué hace? Sigue completando la serie de ejercicios. Porque usted sabe que ese músculo que desarrolla le va a ayudar para trabajar, para estar saludable, para tener una vejez con fortaleza en su cuerpo. Hay que ejercitar todo esto a través de las pruebas. La prueba de la fe produce paciencia. ¿Qué dice Hechos 14:22? Adelante. Ajá. Quemando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas situaciones, Jupomoné, en la fe, permanecer, mantenerse. ¿Cómo es que cuál es el reto que estamos analizando? ¿Cómo mantener la fe en medio de las pruebas? Ligue sus pruebas a su fe y va a desarrollar paciencia y se va a fortalecer en esto. En el Antiguo Testamento tenían una idea muy interesante de jupomoné. Y usted dice, ¿pero cómo jupomoné en el Antiguo Testamento? Bueno, recordemos que había una versión en griego, conocida como la Septuaginta. Y en Isaías 40:31 se usa esta palabra. Vamos allá para ver qué es lo que dice. Isaías 40:31, perdón. Vea lo que dice. Pero los que esperan, los que permanecen, los que persisten, jupomoné. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán aguas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Había leído usted antes este versículo? Y casi siempre es esa idea de solamente la victoria que se ve detrás del versículo. Pero esa espera, esa perseverancia nos dice que hay algo en lo cual nosotros tenemos que resistir y mantenernos. Y luego sí, después de eso vamos a tener nuevas fuerzas y como las águilas vamos a ir y correremos y no nos cansaremos. El Señor nos da el descanso y no nos vamos a fatigar. Luego viene la recompensa, pero ahorita tenemos que perseverar
esperar, mantenernos a través de la prueba. Vea lo que dice el Salmo 37:7, usando la misma palabra. Salmo 37:7. Si alguien lo encuentra primero, lo puede leer. Y si no, yo les gano la carrera. Dice así. Véalo más, estoy bromeando. 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que te camino. Espera en Él. Vemos que la paciencia, la perseverancia, la espera, el mantenernos bajo resistencia, es lo que nos ayuda a ir en medio de las pruebas, aun cuando los malos a nuestro alrededor parece que prosperan. Uno dice, pero hace todo mal, peca, roba, usa mal vocabulario, llega tarde, se va a tomar el licor con el jefe y le dan el ascenso a él. Espera en Jehová. Hay que soportar, no hay que desviarnos en ver la tribulación, la dificultad alrededor. Vea lo que está detrás. Su último jefe es el Señor. Él es su Señor. Literalmente la palabra que se usa para Señor en el Nuevo Testamento, curios, quiere decir que Él es su dueño, Él es su jefe. Él es quien gobierna su vida. No le importa qué hacen los demás alrededor suyo. Espere en Jehová, manténgase en Él, permanezca en Él. Esa es la manera en que nosotros desarrollamos la paciencia. Y luego dice, mas tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Algo que quería mencionar también, interesante, es que cuando leemos acá la prueba de la fe, esa prueba es diferente a la prueba que leímos anteriormente. La anterior era peirasmos. Vamos a ver si encuentro aquí la nota. Pero la prueba de la fe es precisamente la misma palabra que se utiliza en el texto que leímos de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro. ¿Cuál era? Capítulo 1. Uno 8, ¿verdad? Ok. Vea lo que dice. No es en el 3, Maciel. Me perdí, ¿vio? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto en Jesucristo. La palabra para prueba, de la prueba de vuestra fe, es diferente a cuando se dice os halléis en diversas pruebas. La prueba de la fe, esa palabrita, prueba, se utiliza únicamente en Santiago y en Pedro y un par de ocasiones más en el Antiguo Testamento griego y siempre relacionado a probar la plata o el oro. En el Nuevo Testamento, comprobar la fe comparándola con plata u oro. ¿Qué nos da esto a entender? Que al probar nuestra fe, Dios nos está haciendo pasar por un proceso para refinarnos y hacernos aún más valiosos de lo que ya somos. De eso se trata. Dios nos va mejorando, nos va convirtiendo en mejores individuos, que es precisamente lo opuesto a lo que hace este mundo.
Nuestra mente es como la plata o el oro. La vamos a refinar, vamos a hacer que llegue a ese punto más precioso. Tenemos que perseverar. Y es interesante porque dice, tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, no podemos brincarnos partes del proceso. No hay atajos, a veces queremos atajos. A veces los atajos son peores, créanme. ¿Quién ha utilizado la aplicación Waze o Google Maps? ¿Usted ha visto los atajos que dan esas aplicaciones a veces? Una vez estábamos Priscila y yo en San Carlos y pusimos Google Maps o Waze, no recuerdo. Las dos lo llevan a problemas a veces. Y nos dio un atajo. Nos metió en una entrada a mano derecha y seguimos y seguimos y seguimos. Y ya se empezó a poner sin alumbrado público, muy extraño. Yo le decía a Jay, ay, confiemos, vamos por el atajo. Nos vamos a ahorrar tiempo. Ya luego el zacate estaba crecido. Hasta que hubo un momento donde nos detuvimos y dijimos, no, ya aquí no se ve nada. Es más, vean, no hay por dónde agarrar. Yo me bajé del carro, me asomé. Y lo que había al frente, lo que seguía, era un guindo, un hueco. Los atajos no siempre son lo que parecen. La paciencia tiene que ir por su camino, tiene que tener su obra completa, su trabajo completo, hay que desarrollarlo para que así nosotros podamos llegar a ser completos, perfectos y cabales, sin que nos falte nada. De hecho, las dos palabras que se usan acá para perfectos y cabales quiere decir completo, perfecto, sin ausencia. Y de hecho el texto todavía dice, sin que os falte cosa alguna. Es decir, sin ninguna ausencia de nada, sin que les falte nada. Cuando se usan dos palabras que significan casi lo mismo, y se termina diciendo que sin que falte nada, ¿no ve usted como que el Espíritu Santo está tratando de sembrar un pensamiento en su mente? El Espíritu Santo no repite ideas solo porque sí. Él quiere que usted y yo sepamos que cuando tenemos esa paciencia desarrollándose, nos vamos completando, vamos madurando, vamos llegando a alcanzar, como dice allá en Efesios 4, el propósito de la edificación, de la fe, de la enseñanza en la iglesia. ¿Cuál es? Que alcancemos la estatura de ¿quién? De Cristo. La única manera de parecernos a Cristo es permaneciendo a través de las pruebas. Y así nos refinamos, así nos hacemos más como Él, santos y puros. Y si usted, al igual que yo, nos ponemos a pensar en pruebas que hemos ido y en pruebas que hemos superado atrás, usted vuelve a ver atrás y dice, ¿cómo pasé yo aquella vez? ¿Cómo hicimos para salir adelante en esa ocasión? No teníamos nada, o no teníamos las fuerzas, o no teníamos los medios, no teníamos ayuda alrededor. ¿Cómo seguimos adelante? Bueno, es que usted no estaba solo, Dios estaba ahí con usted. Él lo estaba completando, lo estaba haciendo madurar. Y ahora si usted pasa por la misma situación, ya usted sabe cómo actuar, porque ya pasó por ese camino. Y ahora usted le ayuda a otros. Y ahora porque aquella vez Dios estuvo con usted, en la ocasión que sigue usted dice, ¿sabe qué? Dios ya ha estado conmigo. Aguanto hasta donde tenga que llegar, no importa. Lo voy a hacer. Porque tengo una lista atrás de cosas en las que Dios ya me ha ayudado y también yo era débil para alcanzarlo. Parecía todo perdido, pero lo logré. Aquí estoy con vida.
y adelante hacia Cristo. Esto es un ejercicio necesario. El cristiano que ve las pruebas y se entristece, es decir, no las ve con gozo, y se da por vencido y no permanece, ese cristiano nunca va a madurar. Ese cristiano nunca va a alcanzar la estatura de Cristo. Ese cristiano va a ser el que siempre anda sufrido y no encuentra gozo en nada porque el mundo está contra él. Pero ¿cómo es que vencemos el mundo? Guardando los mandamientos de Dios y a través de la fe. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Que tengamos el gozo y que permanezcamos a través de la paciencia, la largura de ánimo, la persistencia. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, hermanos. Y vamos a estar maduros, completamente desarrollados, como Dios nos quiere. Ahora, ya sabemos que la fe se desarrolla con gozo y de esa manera vamos en las pruebas, ya sabemos que hay que mantenerse. Voy a tratar de ser breve con el último punto, y es que la fe se mantiene en medio de las pruebas, porque nosotros no tenemos que pasar esas pruebas solos. No estamos solos. Dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da como abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Dada. Pero el que pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué? Porque el que duda, semejante a qué es, a las ondas del mar. ¿Y qué va a recibir? No va a recibir nada. Nosotros vamos a través de las pruebas con gozo y con fe, permaneciendo, porque Dios está ahí con nosotros. No sabemos cómo hacer. Sabiduría es el uso adecuado del conocimiento, el tener esa facilidad de tomar lo que sabemos, que de dónde lo aprendimos, adivinemos, de la palabra de Dios. Y tomamos ese conocimiento y lo llevamos a la práctica. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Y por cuanto tengo temor a Jehová, voy a poner en práctica su palabra y voy entonces a ejercitar el conocimiento que adquirí y tengo sabiduría. Dios nos da sabiduría, Él quiere que se la pidamos. Él nos está diciendo, pídala. Escribe Santiago, sí, pero ¿quién lo inspira? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Dios. Y nos dice, pídala. Y como si eso fuera poco, dice, y le será dada. ¿Cómo? Abundantemente y sin reproche. Se nos va a dar tanto como necesitemos. Y es interesante la palabra sin reproche porque nos dice algo. Como seres humanos, si somos honestos, le fallamos un montón a Dios. Pero aún así, cuando le pedimos sabiduría, Él la da sin reproche. Es decir, Él no dice, bueno, por cuanto André la vez anterior hizo esto y esto y esto y esto, no le voy a dar tanta sabiduría esta vez. ¿No? Él la da sin reproche. Él no dice, porque la vez pasada esto, entonces le doy así. No, Él la da abundantemente y sin estarnos reprochando el pasado, porque Él ve esa perseverancia presente. Y como si eso fuera poco, dice, y le será dada. Dios quiere darla, Dios quiere estar ahí para nosotros. No sé si usted alguna vez le ha pedido a alguien, vea, seamos amigos, por favor, yo quiero tener una relación con usted de amistad. Me interesa y de forma genuina. No sé si usted alguna vez ha rogado una amistad o una buena relación con alguien. Bueno, no es que Dios nos esté rogando, pero Él quiere tenernos en cuenta. Él quiere que le tengamos en cuenta en medio de nuestras situaciones. Él no nos está mandando al mar sin un salvavidas. Por el contrario, Él nos quiere dar todo lo que necesitemos para ir tan lejos como podamos.
pero tenemos que hacerlo confiando. No podemos ser de doble ánimo. La palabra que se usa ahí, creo que es disuke, puedo estarme equivocando, para el doble ánimo. Y lo interesante de eso es que quiere decir literalmente doble alma, es decir, dos maneras de ver la vida. Algunas veces, sí, voy bien con Dios y otras veces no. Un día sí y uno no. Una semana me congrego, la otra no. Una semana llego temprano, la otra no. Una semana trabajo para la iglesia, la otra no. Ese no es el que le va a dar nada a Dios. Es los que piden con fe y se mantienen con un ánimo constante, así como Dios es constante. De hecho, en el versículo 17, Santiago dice que Dios es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Imagínese Dios que fuera un día, sí los amo y el otro día no los amo. Si los salvo, no los salvo. Dios no es así. ¿Por qué nosotros vamos a ser así para con Él? Así que hermanos, para terminar en esta noche, quiero animarles a que volvamos a nuestras casas pensando en cómo vamos a ver la próxima vez nuestras pruebas. ¿Será que Jesús nos va a decir buen o buena sierva? ¿O nos va a decir, ¿para qué dudaste? ¿Para qué? ¿Qué estabas buscando en el momento que dudaste? Hombre o mujer de poca fe, como le dijo a Pedro allá en Mateo capítulo 14. Volvamos a casa pensando, tengo que llenar mi mente para poder tener gozo, para poder permanecer y sabiendo confiadamente que Dios me va a dar la sabiduría necesaria cuando yo se la pida, porque Él me la quiere dar, pero tengo que poner mi parte por ser una persona de un solo ánimo y que ese único ánimo sea ser fiel hasta la muerte. Y de esa manera recibiremos la corona de vida, la salvación